Bienvenido. La historia de la filosofía está marcada por grandes figuras que, con sus ideas y teorías, han dejado una huella imborrable en la humanidad. Entre ellos, Hipatia de Alejandría y Platón se destacan como dos de los pensadores más influyentes. A pesar de la distancia temporal que los separa, sus enfoques filosóficos presentan puntos de encuentro y divergencias fascinantes. Platón, discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, es uno de los pilares fundamentales de la filosofía occidental. Sus obras, especialmente La República y El Banquete, han moldeado la filosofía política, la ética y la metafísica. Platón es famoso por su teoría de las ideas o formas, que postula la existencia de un mundo trascendental y perfecto, al cual solo se accede a través de la razón. Hipatia de Alejandría, por otro lado, fue una filósofa, astrónoma y matemática del siglo IV. Como directora de la Escuela Neoplatónica de Alejandría, Hipatia fue una figura clave en la preservación y transmisión del conocimiento clásico en una época de grandes cambios. Aunque su obra no se conserva, su influencia perdura, siendo un símbolo del conocimiento racional y la libertad intelectual. Para Platón, la realidad se divide en dos niveles fundamentales: el mundo sensible, que es el que percibimos con nuestros sentidos, y el mundo inteligible o de las ideas, que es accesible solo a través de la razón. Según su teoría de las ideas, o formas, todo lo que existe en el mundo sensible, es una copia imperfecta de una idea perfecta y eterna que existe en el mundo inteligible. Por ejemplo, una silla concreta es solo una manifestación imperfecta de la idea o forma de silla, que es perfecta, inmutable y eterna. Platón sostiene que el conocimiento verdadero no se obtiene a través de los sentidos, que pueden engañarnos, sino a través del ejercicio de la razón, que nos permite recordar o anamnesis de las ideas. Este conocimiento racional es el que permite al filósofo comprender la verdadera naturaleza de la realidad, trascendiendo las apariencias engañosas del mundo físico. Hipatia, aunque influenciada por el neoplatonismo, adoptó un enfoque más cercano al empirismo. Ella creía en el valor del conocimiento derivado de la observación directa y el razonamiento lógico. Su trabajo en matemáticas y astronomía refleja un compromiso con el estudio sistemático del mundo natural, lo que sugiere que para ella, la comprensión del cosmos y la realidad física era fundamental. A diferencia de Platón, Hipatia no veía el conocimiento sensorial como inferior o engañoso. Al contrario, consideraba que la observación y la experiencia eran cruciales para obtener un entendimiento preciso del mundo. Este enfoque la situaba más cerca de una perspectiva científica, donde el conocimiento se construye a través de la recopilación y análisis de datos observables. Mientras que Platón divide la realidad en dos mundos y otorga primacía al mundo inteligible, Hipatia parece integrar el conocimiento del mundo sensible como parte esencial de la realidad. Para Platón, las ideas son la verdadera esencia de todas las cosas, mientras que para Hipatia, el conocimiento del mundo físico es crucial para entender la realidad en su conjunto. Platón favorece la dialéctica y la introspección racional como métodos para alcanzar el conocimiento verdadero, que está más allá de lo perceptible. Hipatia, en cambio, valora la observación empírica y el análisis lógico como herramientas para comprender el mundo. Esta diferencia es clave para entender cómo cada uno ve la relación entre lo físico y lo intelectual. Platón influenció profundamente la metafísica y la epistemología occidental, promoviendo la idea de que la realidad última está más allá de lo físico. Hipatia, con su enfoque en la observación y el razonamiento lógico, puede ser vista como una precursora de la metodología científica, que valora la experiencia empírica como fuente de conocimiento. Al hablar de ética y política, se comparan las visiones de Hipatia y Platón sobre cómo debería estructurarse la sociedad y qué papel juega la ética en la vida pública y privada. Este contraste entre las ideas de ambos pensadores revela la tensión entre la búsqueda de ideales filosóficos y la adaptación a las realidades prácticas de la vida social y política. Platón es conocido por su enfoque idealista en la filosofía política. En su obra La República, Platón describe su visión de la sociedad ideal, en la que el gobierno está en manos de los filósofos reyes. Estos gobernantes, habiendo alcanzado el conocimiento de las formas, especialmente de la forma del bien, están capacitados para dirigir la polis de manera justa y sabia. Para Platón, la justicia es el principio rector de la vida política y social. En La República, define la justicia como el orden y la armonía que resultan cuando cada clase social cumple con su función adecuada, los filósofos gobiernan, los guerreros protegen, y los productores, artesanos, agricultores, etc., se encargan de la economía. Este enfoque es altamente estructurado y jerárquico,
basado en la idea de que el conocimiento filosófico otorga a los gobernantes la capacidad de comprender y aplicar los principios del bien común. Platón creía que la verdadera justicia solo podría realizarse en un sistema político donde los más sabios, los filósofos, tengan el poder. Este idealismo político está fuertemente vinculado a su epistemología, que sostiene que el conocimiento verdadero es accesible solo a través de la razón y la filosofía. Hipatia, en contraste, vivió en un contexto político y social muy diferente, marcado por el declive del Imperio Romano y el ascenso de nuevas fuerzas religiosas y políticas. A pesar de ser una filósofa influyente, Hipatia no se involucró en la política idealista de Platón. En cambio, su enfoque fue más pragmático, centrado en la aplicación del conocimiento filosófico y científico para mejorar la vida cotidiana y promover la paz y la tolerancia en una sociedad cada vez más dividida. Hipatia entendía que el conocimiento y la educación eran herramientas poderosas para la transformación social. Su enseñanza y liderazgo en la escuela de Alejandría la convirtieron en una figura central en la vida intelectual de su tiempo, pero su influencia no se basaba en la imposición de un sistema político ideal, sino en el fomento del diálogo, la educación y el razonamiento lógico. Desde una perspectiva ética, Hipatia no buscaba un sistema perfecto, sino que abogaba por la aplicación de la filosofía para resolver los problemas prácticos de la sociedad. Su enfoque era menos dogmático y más adaptativo, reconociendo las complejidades y desafíos del mundo real. Platón concibe la justicia como un ideal absoluto, alcanzable solo en una sociedad perfectamente estructurada, donde cada individuo cumple su rol específico. Su visión está profundamente arraigada en la idea de que la justicia es un principio universal, que solo los filósofos pueden comprender plenamente. Hipatia, por otro lado, no persigue una definición idealizada de justicia. En lugar de imponer un orden perfecto, su enfoque pragmático sugiere que la justicia puede manifestarse a través del diálogo y la resolución pacífica de conflictos en una sociedad diversa y compleja. Para Platón, la filosofía es el fundamento del gobierno. Solo aquellos que han alcanzado el conocimiento de las formas, y especialmente de la forma del bien, están capacitados para gobernar. En su visión, la política es una extensión de la filosofía, donde el ideal filosófico debe guiar todas las decisiones. Hipatia, sin embargo, ve la filosofía más como una herramienta para la educación y la mejora social, que como un medio para gobernar directamente. Su papel como maestra y líder intelectual en Alejandría sugiere que creía en la capacidad de la filosofía para guiar a las personas hacia una vida mejor, pero sin la necesidad de estructurar la sociedad en torno a un ideal filosófico rígido. El idealismo de Platón puede ser visto como utópico, ya que su sistema político ideal requeriría condiciones que son extremadamente difíciles, si no imposibles, de implementar en la práctica. Hipatia, en cambio, era consciente de las realidades sociales y políticas de su tiempo, y no buscaba imponer una visión única del buen gobierno. Su enfoque más pragmático la hacía más adaptable a las circunstancias, lo que le permitió influir de manera efectiva en un entorno complejo y en cambio constante.